Tal vez eran las 3 o las 4 de la mañana, cuando, por decisión propia, me había despertado. El sudor de mi frente, tras la noche anterior, que fue solo una simple borrachera, se había impregnado en mi piel y parte de él en la tela de la almohada, aunque este pertenecía más a mi nuca. No me sentía con resaca, ni siquiera podría decir que tenía algún malestar. Era muy diferente a los días en los cuales, frecuentemente, me conflictuaba a mí mismo por la sensación de agotamiento. Era una marca que ya tenían mis mañanas tras una fiesta o un evento que involucraba alcohol de por medio, pero ahora solo me sentía bien. No entiendo el porqué de este bienestar, aunque tampoco es que fuera algo malo, solo extraño. Me levanté tras notarme sudoroso y con el viento de la mañana, gélida y neblinosa, que brillaba por fuera de mis cortinas, aunque no recuerdo que hubiera cortinas en mi habitación. Ni siquiera recuerdo si había una ventana. Esto ya era un tanto peculiar para mí. Al sentir el piso era de madera, resbalosa y fina, como si hubiese sido pulida. Mi piso era rasposo, incluso estaba sucio. ¿Qué había pasado en la noche anterior que todo esto se presentaba? Me vestí con una de mis prendas usuales, la cual estaba enfrente de mi cama. Una sudadera de capucha verde y un pantalón negro. Mis zapatos eran unos viejos cafés, pequeños y con la suela lentamente desprendiéndose del cuero, pareciendo incluso que podría salir de él mis dedos. Me preparé para salir de aquella habitación en donde solo mi ropa usual me hacía sentir familiarizado, dejando detrás todo lo que había en ella, que no era mío. No estaba tampoco mi celular, ni mucho menos algo con lo que pudiera comunicarme. No se encontraba mi cartera, donde tenía algunas direcciones anotadas, que me podrían ser de referentes. La cama parecía ser de algún lugar de electrodomésticos, inclusive el colchón parecía ser nuevo. No tenía cabecera, pero sí sábanas. Era un sitio muy lujoso y limpio, contrastando con mi habitación. Quizá me había quedado a dormir tras la resaca del día pasado, aunque no recuerdo bien aquello. Al salir miré que frente a mí había un pasillo extenso, que terminaba quizá unos 2, 4 o 5 metros después de la entrada a la habitación. Las paredes tenían un tapiz de un tono castaño brillante, similar al de la almendra o el café con leche, y romboides, dispersos y ordenados, de un color vino oscuro. El suelo era una alfombra extensa de un tono beige, algo ennegrecida, tal vez por el pasar del tiempo. Como mencioné, el pasillo terminaba a unos 5 metros, y al final había una escalera que descendía a un piso inferior iluminado. La luz del pasillo dependía de la luz del piso inferior. No sabía en dónde me encontraba, ni tampoco comprendía nada a mi alrededor. Me era tan distante algún recuerdo de ese lugar como tan familiar la sensación que me producía. Me adelanté, sin temor a que pudiese ocurrir, no sintiendo ya el sueño que me mantenía adormilado en la cama de la extraña habitación. Me acercaba más y más al final del pasillo, que era tan simple que me hacía pensar que ese cuarto no era para dormir de forma normal. No era como una casa donde hay más cuartos aledaños a uno, sino que era solo la puerta a la habitación, y saliendo de ella, un pasillo enfrente que tenía una escalera por la cual bajar, que daba a la izquierda. No había luz, era solo un pasillo, tenuemente iluminado. Al acercarme más y más, la iluminación era más fuerte, sin embargo, todavía esa sensación de familiaridad y extrañeza estaba presente. Al tocar el primer escalón, me sentía ajeno al lugar en el cual había dormido. Cada escalón hacía que me sintiera en un lugar distinto. Es como intentar procesar información de todas las asignaturas en una semana de exámenes. Te hace sentir saturado de información, aunque en un caso como este, era quizá para bien. Mientras bajaba ese mismo patrón se repetía en las paredes, aquel tapiz de color café con leche y los romboides colorados. La alfombra que recubría el piso de arriba desapareció, mostrando solo un piso de madera castaña, tostada y con rasgos de ser de abedul. Era fría al tacto y podrías resbalarte si no eras capaz de maniobrar bien tus movimientos. Era una suerte, o fue, que no cayera de las escaleras, dañándome la cabeza. Al terminar de bajar las aparentemente infinitas escaleras, llegué al piso inferior, donde una mujer, o su espalda, cocinaba algo en una estufa, que también era un horno de cocina. Lo distinguí por las rejillas en la parte superior de aquel cuadrado, y la parte media del mismo con una puertilla, donde con una agarradera metálica, recubierta con un hule negro, hacía posible que se pudiera sacar lo que se cocinase. También noté las perillas antes de la compuerta por donde iban los alimentos. Al parecer, mientras analizaba lo que había frente a mí, como la alacena decorosa, la mesa de trabajo, microondas y las estanterías repletas de latas, la mujer de espalda me hizo una pregunta. ¿Cómo estás, querido?
En primera instancia, me sentí extraño, pues yo no tenía realmente nada de querido, ni tampoco conocía a aquella mujer, al menos no de un recuerdo anterior a mi resaca. Yo, para no ser maleducado, solo le dije que estaba bien. No regresé la pregunta, y ella parecía seguir concentrada en su receta. Vestía con una ropa de ama de casa, con un vestido negro, al parecer, y una capucha de un tono grisáceo pálido, similar al verde de una pradera en un día nublado y oscuro. Era como mirar una hoja decolorada. Esta mujer tenía un mandil color crema, su cabello era castaño oscuro y parecía estar vendada, pues la venda sobresalía de la parte trasera de su cabeza. Ella estaba tarareando una canción mientras hacía algo de cenar. En una olla había un líquido hirviendo, con burbujas que explotaban poco a poco, salpicando y manchando con el líquido interno en el resto de la estufa. No tenía ningún color, pero las gotas se resbalaban por el metal de la estufa y continuaban su rumbo hasta llegar a las perillas. En las sartenes habían dos tipos distintos de comida. En una, un panqueque, con su masa lentamente calentándose y volviéndose uniforme y dura, como debería de ser, con algunas partes tostadas, desprendiendo ese hedor a mantequilla y azúcar. Del otro lado, una mezcla de carne, con habas y al menos varios trozos de verduras, como pimientos, cebolla y calabaza. Era un guisado algo familiar pero extraño, al menos por la calabaza en su receta. La composición de todo culminó cuando, al momento que el horno sonó y ella sacó una bandeja extensa, sacó una serie de mazorcas cocinadas al horno, con sus granos tostados y produciendo un hedor parecido al pan de elote. Era mucha comida, demasiada, sin embargo, aquella mujer no parecía importarle, inclusive si en aquella casa solo estaba ella y solo estaba yo. Al momento que la mujer decidió quitarse sus guantes para cocinar, los cuales no había notado hasta que se dio la vuelta, miré detenidamente a sus manos. Eran feas, eso no cabe duda. Tenía cicatrices de quemaduras anteriores con fuego y parecía no tener uñas. Se veían repulsivas, pero también producían en mí una sensación de lástima y en cierta forma ternura. No quisiera que le pasase a nadie. Es solo que una cicatriz me produce cierta sensación de seguridad e inocencia en mi cabeza. Es como ver a un poderoso guardián o guerrero, con todas sus cicatrices de guerra, heridas fuertes y mentales, cultivando tulipanes y flores, con aquel semblante pacífico, añorando una vida mejor. Así miro a la gente que tiene heridas en su cuerpo. Y ella me produjo aquella sensación, aunque la calma en mí se desvaneció en el momento que vi su rostro. Dios mío. Hubiera preferido verlo vendado, con aquella cosa que emergía por su cabeza, por detrás y terminaba en el inicio de su nuca. Lo primero que quería hacer era correr, sin embargo, al verla con detenimiento, ella no quería lastimarme, aunque era muy extraño. Su rostro solo tenía 3 rayas. 2 que se asimilaban con los ojos y una con la boca. Un montículo pequeño emergía del centro de su rostro, e intento de orejas mal formadas hacían su función. Esta mujer tenía manos deformadas y un rostro tan sencillo que le daban una sensación sumamente extravagante. Ella, al verme, sonrió y me dijo con calma. ¿Dormiste bien, querido? ¿Quién eres? Fue mi pregunta. Ella solamente se dio la vuelta y se dirigió a un comedor. Estando a la derecha de la estufa, estaba con 2 platos de comida. Ambos de porcelana y con una copa de vino, servida con anterioridad, puesta enfrente. Hacía manteles, de tonos castaños, similar al de la canela, y la mesa era de metal, era plata pura, brillante y resistente. Ella se postró detrás de una silla para ofrecerme asiento. Yo, viendo detenidamente el detallado de la casa, con una ventana cubierta por neblinosas nubes pálidas, una chimenea con ladrillos carcomidos y viejos, me hizo sentir que me encontraba en una antigua casa de tal vez un anciano o un antiguo lugar que había sido abandonado por una familia que ya habrá muerto en el pasado. No obstante, al detonar en mí el placer por los hedores de la comida, ese lugar produjo en mí una sensación distinta a esa desoladora presencia. Era más parecida a la nostalgia. Ella comenzó a servir la comida mientras yo miraba aquello, tras que ella me ofreciera asiento y fuera servicial conmigo. Nunca me había sentido tan querido más que en ese momento. Para mí era extraño que alguien me ofreciera un lugar en su casa, sin que siquiera a mí me conociese. Era un tanto escabrosa la idea, sin embargo, no era por la situación en sí, sino que, tan distante a lo usual era, que en mí ocasionaba una sensación de nerviosismo puro. Ella, al servir con detenimiento los platos y la comida, se tomó un tiempo, meditando sobre el orden de los mismos alimentos. El guisado de habas lo colocó en el cuadrante superior derecho.
A la izquierda colocó la mazorca, y abajo los 2 pares de panqueques, con aquel hedor indescriptible a mantequilla. La mujer de apariencia extraña se sentó del otro lado, tomando un platillo de lo que había cocinado, y colocándolo hacia ella. Y tan pronto que sus cubiertos tocaron el plato, estos tuvieron un cambio de composición. El pan perdía su esponjosidad, volviéndose un trozo muerto de masa dura. El guisado se convirtió en un amasijo de papel húmedo con pegamento. Las verduras parecían volverse de papel, mezclándose con aquella papilla falsa. La mazorca parecía convertirse en un trozo de plástico, brillante, pero con aquella sensación de falsedad. La comida no se veía real, ni tampoco pareciese ser posible comerla. Ella sonreía mientras, con sus cubiertos, acomodando el cuchillo en su mano derecha y el tenedor en la izquierda, sirviendo de soporte, cortó un trozo de los panqueques, sumergiéndolo en el guisado y comiéndolo con aquella mezcla. Al momento que el primer bocado entró a su boca, ella se emocionó, gritando con la boca tapada y riendo. Me quedaron deliciosas las habas. ¿Por qué no tocas tu comida, querido? No tengo mucha hambre. Además, no sé si se vaya a convertir en... Arcilla. Tú tranquilo, hermoso. Solo come y verás que no es tan mala mi comida. Tampoco soy un ser cruel que te dará arcilla. En mi sospecha inocente, creí lo que me había dicho aquella mujer de arcilla, pensando que estaba a salvo. Sin embargo, no hay un pero, pues, al momento en que probé su comida, esta tenía la consistencia de habas en puré. Las verduras tenían un sabor tostado y eran entre crujientes y suaves. Las habas eran sencillamente lo mejor de lo mejor en aquel plato. Y todavía no había probado los panqueques y la mazorca. La mazorca, al probarla, sentí como lentamente desprendía sus granos del centro de la mazorca, sintiendo su suavidad, y el sabor de la mantequilla pasando por mis labios. Era algo delicioso, si me lo permiten. Seguido de ello, el sabor de los panqueques era dulce, pero sin serlo en su totalidad. Era algo suave, sencillo, y también con su complejidad en cuanto al sabor. Era una comida que jamás había probado y aún así me era muy común, aunque dentro de su núcleo tenía algo que me es, honestamente, difícil de descifrar. Ese algo me hace sentir la familiaridad, o creer que es algo que ya había comido antes. Era extrañamente placentero. Es delicioso, ¿verdad? Sí, vaya que lo es. Le respondía la mujer de arcilla, que con cierta frialdad, contemplaba un poco de lo que hacía yo con la comida, que era un tanto raro, casi vergonzoso, y era saborearla con los mismos gestos y el entrecejo lentamente moviéndose, dando la idea de que quizá el alimento había producido más en mí de lo que cualquier persona se podía imaginar. Era muy peculiar esa sensación. Sin embargo, no todo había concluido ahí. Amor. Prueba el vino. Sé que te gustará. La mujer me indicó que debía de tomar la copa que estaba cerca de mi plato, la cual había sido servida por ella. Sin pensarlo de manera razonable, y por el hambre que aquellos alimentos habían despertado en mí, como la adicción de un drogadicto a la marihuana, decidí darle un trago al vino, que al momento de tocar mi paladar, le hizo al mismo sentirse que era dulce. Era delicioso, de manera sencilla. Era solamente algo rico en cuanto a su forma de saber, en cuanto a su ligereza. No era un vino convencional, con aquel agrio y áspero sabor. Era más como un jugo de uva, mezclado con alcohol, y aún así sabía a vino, por aquel aire agrio pero tolerable, inclusive que le otorgaba placenteros deleites al mismo. Está delicioso, le dije a la mujer. Me alegra que te haya encantado la comida, mi amor. Me siento muy feliz por poderte complacer. Gracias. Solo tengo una pregunta que hacerte, bella mujer. ¿Cuál es, mi dulce hombre? ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué tu hospitalidad hacia mí? El hecho de sentirme querido por algo que quería aparentar o era un posible humano me hacía cuestionarme mucho la naturaleza de lo que estaba pasando. Como mencioné, no era normal que alguien pusiera sus empeños en mí en su forma de quererme. Me da curiosidad solamente, no vayas a pensar que... ¿Quieres alejarte de mí? Ella terminó mis palabras, ocasionando que, dentro de mí, algo se perturbara. Siempre he tenido la idea de que es extraño intentar culminar las palabras del otro con las suposiciones, pues muchas veces son solo eso, suposiciones, ideas posibles que quizá no sean una realidad. Sin embargo, aquí eran una posibilidad, una que me ocasionaba algo de perturbación.
Esa era la palabra que quería usar, más bien la idea que quería que no pensase. Y aunque dentro de mí esto se estaba tornando algo extraño, tampoco era motivo para herirla a ella y al microcosmos en el que me encontraba. No obstante, su semblante cambió bastante en cuanto notó que había acertado en mi composición de la oración. Pensaba que quería irme de ahí, mas no que era una forma de evitar que creyera eso. Sé que no soy un ser humano, querido. Sin embargo, prometo quererte con todo mi corazón, inclusive ofreciéndolo a ti en señal de respeto y afecto. ¿Quisieras verlo, Primor? Sin siquiera pedirlo, la mujer de arcilla se quitó su mandil, dejándolo en el suelo, se desbotonó su camisón de tonos pálidos grises y lentamente fue bajándolo, mostrando su sostén negro. Al dejar su torso expuesto, y mirando que éste tenía marcas de quemaduras, al igual que en sus manos, me hizo sentir cierta incomodidad, que a diferencia de las manos, no me produjo lástima o ternura. Se quitó el sostén y mostró su pecho, del cual ya no había sino restos carbonizados de carne, que habían vuelto sus senos en una costra sanguinolenta. Esto me hacía sentir ciertamente algo emocionado pero nervioso, cosa que ella logró notar al verme detenidamente y darse cuenta que no quería sino seguir viendo. No obstante, solo había sido el comienzo. Y tan rápido que se desvistió el torso, con su dedo, comenzó a presionar con fuerza en su seno izquierdo, hasta que logró penetrar en su carne. Ella comenzó a sangrar, mientras que metía más dedos, con la intención de arrancar su piel. Yo le pedía que se detuviera, cosa que fue en vano, pues ella no quería escucharme y su sonrisa falsa era tan fuerte que no sería capaz de parar. Ya cuando la mayoría de los dedos habían perforado su seno y su mano, junto a su pecho, estaban cubiertos de sangre, arrancó su seno, y con ello, se llevó sus músculos, nervios y grasa. Esta terminó en la mesa, mirando hacia arriba, dejando expuesta su capa interna. En el interior de la mujer, había una caja torácica de huesos quemados, como si hubiesen pertenecido a un incendio. De este interior, metiendo su mano y rompiendo sus costillas, sacó algo lentamente del interior. Este bombeaba algo interno, palpitaba y era de tonos pálidos, casi enfermizos o muertos. Parecía moverse de forma rápida pero lenta a la vez. Varios tubos de metal estaban conectados al mismo y parecía ser que la forma natural de su movimiento había sido reemplazada por una robotización falsa de los mismos. Ese corazón que la mujer deforme y falsa había ofrecido no era más que un trozo de carne muerta, y aún así, ella seguía con vida. Tómalo como mi ofrenda, amor. No te asustes por lo que he hecho. Yo estoy bien. Siempre estaré bien. Y siempre procuraré ser lo que tú quieras y desees, precioso. No podía creer lo que veía. Inclusive hizo que revolviera la comida y vomitase la misma en la mesa, en el comedor. Al momento que esto ocurrió, la mujer de arcilla quitó de su rostro el semblante de felicidad. Ella había cambiado por completo la forma en la cual me había hablado hasta el momento. ¿Por qué vomitaste la comida, amor? Es que, lo siento. No pude soportar que te sacaras el corazón. Aparte de despreciar mi comida, ¿desprecias el amor que sinceramente te ofrezco? No es eso, linda mujer. ¿Por qué me dices linda mujer? ¿Por qué no eres capaz de decirme amor? Porque apenas te conozco. Apenas sé quién eres siquiera. Tampoco sé si eres algo o alguien. No sé si debo de sentirme atraído a ti. No comprendo qué clase de ser eres o de qué se trata tu existencia. No comprendo absolutamente nada. Por favor, no me tortures con ello ni te tortures a ti, linda mujer. ¿Acaso quieres librarte de tu culpa? No tengo culpa alguna, señora. No tengo culpa de nada. Ningún ser humano con juicio podría soportar todo esto. Me levanté colerizado del comedor, a la par que ella volvía a introducir el corazón en su cavidad interna, y colocaba de nueva cuenta el seno en su hueco. Este lentamente se fue adhiriendo al pecho deforme de la mujer. Esta misma se limpió la sangre con el mandil y se puso de regreso el camisón. ¿Por qué a alguien le daría asco ser amado? Si esa es tu forma de amarme, de amar a cualquiera. Si esa es tu forma, es aterradora. Es completamente repulsiva, por donde sea que lo mires, que lo contemples, que lo intentes explicar. No tiene sentido siquiera ni tampoco parece ser algo bello. Es retorcido. Es grotesco. Es repugnante. No puedes mostrarle a una persona un corazón real y esperar a que te aplauda con ello.
Ni aunque fuera mi corazón. Ni aunque fuera tu corazón. En el instante que aquellas palabras salieron de mi boca, la mujer deformada se levantó, furiosa del comedor. Comenzó a lagrimear, a la par que gotas de lo que parecía ser arcilla caían de su cara. Su rostro no se deformaba, sino solo daba la ilusión de perder arcilla. Fue entonces que el gimoteo producido por la tristeza se convirtió en pequeños rugidos, hasta volverse en un ahogado gemido encolerizado. Con fuerza golpeó el comedor con ambas manos, haciendo que la comida y los cubiertos salieran volando, y lentamente, al menos desde mis ojos, cayeran al suelo de madera. La criatura que ahora gritaba desconsolada, mostró que en su boca, la línea insignificante que fungía como boca tenía una enorme, casi infinita, cantidad de dientes afilados. De pronto, tan rápido como yo vi con detenimiento la mesa, que estaba abollada, ella se hizo hacia atrás, mostrando autoridad sobre mí. El entorno del comedor se estaba haciendo más y más pequeño, como si fuera una especie de recámara. En cuanto lo noté, el tamaño del cuarto, de toda la zona de comida, era similar, idéntico a un baño. Ella había crecido de tamaño, mostrando sus enormes dientes y abriendo sus líneas de arriba, que eran ojos. Esos ojos ennegrecidos, recubiertos por una masa mucosa verdosa. Las 4 paredes de esa pequeña habitación, que era ahora donde había antes un comedor, me causaron pánico. Sin embargo, lo peor estaba por suceder. Del cuerpo interno de la mujer de arcilla, emergieron varias extremidades angulosas y con exoesqueleto, similares a las patas de las arañas. Desesperado, mientras ella también reproducía un cántico desastroso, golpeé con fuerza la pared trasera a mí, abriendo paso, tras destrozar la pared y hacer sangrar mis manos, a un pasillo repleto de varios pasillos siguientes. Miré con detenimiento qué era lo que ocurría frente a mí, pero, la mujer de arcilla había recobrado su vida. No dejaré que escapes, mi amor. Eres mío y solo mío. De nadie más. Los pasillos se hacían cada vez más estrechos, haciendo imposible su paso, aunque ese fue el menor de mis problemas. El piso se retorcía, como si fuera un espiral extraño todos los pasadizos de aquella casa maldita. Su forma se estaba contorsionando como el interior de un cilindro siendo girado. De la nada, tras de mí, la mujer de arcilla, con su cuerpo mutado, con aquellas patas de araña moviéndose entre las paredes, sus ojos rojos al vivo odio de su especie hacia mí, corría y corría sin detenerse, en las lejanías, produciendo un golpeteo similar a los tacones en su paso por las paredes. Su cuerpo se estaba haciendo más y más deforme, a la par que trozos de su piel y la arcilla que la componía se desprendían lentamente, dejando una mucosidad tras de sí, que evitaba que cayeran rápidamente los trozos de piel al suelo. Esto no lo había notado hasta verla con detenimiento y aferrarme a que era algo impactante. Sin embargo, la curiosidad mató al gato. Corrí como un alma que deja humo ahí y me dispuse a escapar de aquella cosa, que no quería sino poseerme como un objeto, o una criatura con la cual alimentarse, de maneras inenarrables. Despreciable, oh, despreciable suerte. A veces me perturba la posibilidad de que las cosas sean peores si no soy capaz de darme cuenta de ello. Seguía corriendo a través de un extenso pasillo, añorando el final y sin verlo. Era plano, sin al parecer nada que me detuviese, más que yo mismo, quien seguía escuchando el golpeteo de la mujer de arcilla. Era un sonido tan estridente y anormal que me era incapaz de concentrar, para lograr distinguir sobre mis latidos y el temblor que producía aquella cosa sobre mí. No permitas que tu temor te aleje de mí, amor. Tras correr de manera eterna, mis pies comenzaron a agotarse, mi mente se nublaba y mi cabeza sudaba fríamente. Sin embargo, aquella cosa no se detenía. No importaba a dónde intentase ir, a dónde intentase esconderme, en un pasillo eterno, solo era una rata escapando de un gato. En este caso, un gato con patas externas, rostro y cuerpo deforme, de arcilla, lentamente siendo destruido. No obstante, el poner atención en el pasillo, logré encontrar una forma de la cual escaparme de aquella cosa. Los golpeteos de la mujer de arcilla eran no solamente sonidos fuertes, sino que tenían eco sonoro o algunas zonas donde, parecía, no había nada en esa pared, siendo algo hueco. Me orillé, mientras corría, hacia una pared del asilo, golpeando con fuerza la pared, para al final lograr abollarla, golpeteando varias veces, logrando fragmentarla. Al momento en que comenzó a destrozarse la pared, la sensación que producía era similar a la de la arcilla. Era suave pero dura a la vez.
Se podía maniobrar, y aún así tenía la facilidad de despedazarse. Sin embargo, esto daba a entender que la pared, al igual que el resto de la casa, era de arcilla. Seguí golpeando hacia el interior, notando el hueco de la pared y la vacuidad en el sonido. No había nada y los golpes parecían producir eco. La mujer deforme se acercaba más y más, y yo, desesperado, seguía golpeando la pared, sin poder hacer ni lograr nada. No obstante, tras varios golpes y las manos agotadas, la pared se había deshecho, mostrando una oscuridad más profunda que la propia negrura del tono oscuro. Tenía miedo, pero los golpeteos de la mujer deforme me hicieron perder el temor a caer en la oscuridad y decidí entrar en aquel hueco. La oscuridad no dejaba ver absolutamente y estaba solo, por completo. Los pasos de la araña mujer se habían distanciado, y sobre todo, parecía ser una superficie oscura, sin nada más que el reflejo de la habitación de los pasillos. No había nada, era oscuridad pura, y aun con ello, yo podía verme bien, como si todavía estuviera iluminado. Era una sensación extraña estar en la oscuridad y no ver nada del entorno, pero verte a ti. Era anormal esta forma en la cual la oscuridad me tomaba. No obstante, la oscuridad era solo una farsa. Ya te tengo, amor. Arriba de mí, sin que lo notase, estaba allí, sobre mi cabeza, mirándome con detenimiento. Con su cuerpo deformado con arcilla derrumbándose de su cuerpo. No obstante, al bajar de por encima de mí, no me quiso hacer daño. Ya no quiero que huyas, amor. Lamento lo que te hice en el comedor, es solo que... Mátame. ¿Qué? No lo había pensado mucho, pero mi respuesta fue esa. Mátame, por favor. No quiero pasar esto con nadie, mucho menos contigo. Eres un monstruo. Por favor, mátame. Yo insistía constantemente con que ella fuera capaz de acabar conmigo. Y aunque eso era lo que parecía querer esa mujer de arcilla, en realidad solo se acercó a mí para intentar acariciar mi cabeza. Al notar que iba a poner sus manos en mi cabeza me asusté, intentando gritar y alejarme de ella. No procuraba hacerme daño, al menos no parecía eso. Ella solo se acercó a mí y acarició mi cabeza. Eres un monstruo despreciable. Intentaste matarme. Le dije. ¿Por qué mierda ahora quieres hacerme un cariño lindo en mi cabeza? ¿No acaso querías que fuera más que solo un sucio inmundo, como el que despreció tu comida? ¿Acaso para ti no desprecié tu amor? Eres un ser retorcido. Aléjate. Lárgate. Lárgate. Déjame aquí, déjame morir. O concédeme, como tanto me amas, el deseo de estar muerto. Acaba con mi vida. Ya no sé siquiera si tengo vida fuera de aquí. Mátame. La mujer de arcilla comenzó a llorar, cambiando su forma a la misma que tuvo cuando la conocí la primera vez. Ella trataba de recoger los trozos de arcilla que se desprendían de su rostro, que se asimilaban con lágrimas. Ella intentaba desesperadamente reconstruir su rostro, sin embargo, toda su cólera y dolor le hacían imposible la tarea. Y en toda su melancolía, me dijo con tristeza y profunda desesperación. No quiero matarte. No deseo hacerlo. En verdad, no quería asustarte. La mujer de arcilla, con la voz rota, dijo aquello, pronunciando palabras que eran difíciles de describir. ¿Pero acaso tú quieres algo de mí? ¿Por qué no me dejas ser libre? No quiero estar sola. No quiero, no quiero. Ella me vio con sus ojos deformados y yo la miraba con los míos, agotados y perturbados, por tan horrible criatura que se había convertido. Tú no eres más que un ser monstruoso. No sé por qué algo como tú podría sentir amor hacia los demás. Ni siquiera yo puedo sentir amor hacia algo similar a mí. He llevado sola tanto tiempo. Tanto tiempo. Me siento tan distante de todo lo que significa sentirse amada. Intento negar que me duele, intento negar lo que siento, pero no puedo. No puedo cargar con el peso de no ser amada por nadie. Yo quiero ver a alguien todas las mañanas, quiero sentir el calor de su abrazo en mi espalda, el eco de su risa en esta solitaria casa. Yo solo quiero saber que alguien, algún día, en algún momento, en que no pueda más, estará ahí, para recogerme del abismo, de mi oscuridad. También quiero ser su apoyo, quiero ser su bastión de la felicidad. Deseo con todo mi deforme, falso y desgraciado cuerpo de arcilla ser querida por una vez en mi vida, y que pueda amar tanto como yo quisiera ser amada, sin temer a ser un monstruo, o un ser que no encaja en nada ni con nadie. Sé que al verme te parezco horrenda.
Sé que te asusté, pero por favor no te vayas. No sabía qué responderle a aquella mujer de arcilla, sin embargo, no tenía ninguna opción, además de simplemente quedarme ahí, con ella. Tan abandonada esa pobre criatura. No obstante, seguía siendo un ser sin familiaridad a lo humano. No sé qué demonios pensaba que iba a ocurrir. Esa criatura solo me veía con aquellos ojos pequeños. Te prometo que cambiaré, lo haré por ti. Te juro que seremos los más felices, que nos amaremos, que nos cuidaremos. Todo lo que tú quieras. Te lo prometo. Tendremos muchos hijos, seremos seres muy alegres. Viviremos en calor y jamás pasaremos soledad. Te lo prometo, lo juro por mi vida o la tuya. No tienes por qué preocuparte más. Intentó tocarme, pero todavía tenía miedo. Esa cosa casi me asesina por un arranque de ira. Por favor, déjame tomar tu mano. No, no lo pienso hacer, no lo deseo hacer. Le dije. Por favor, ya mátame. Por favor, solo un momento. No. Solo mátame ya. Solo mátame. Te lo suplico. Toma mi mano. Desesperado, molesto e irritado, tomé su mano, solo para que no dijese nada más y me dejara en paz. Y tan rápido como aquello ocurrió, mi mente se desvaneció, estando completamente en blanco. Mis recuerdos de lo que había ocurrido antes de esto ya no eran existentes. Ni siquiera sabía si había algo por lo que luchar. Olvidé tan rápido todo lo que había vivido que tampoco podía caminar. Y también, tan rápido como mis extremidades se hicieron más y más duras de moverse, olvidé cómo me sentía. Al lado de mí había una hermosa mujer de detalles mínimos. Parecía una muñeca de madera o de arcilla. Me pregunto si realmente ella podría decirme qué ocurre, aunque tampoco parece hablar, al igual que yo. ¿Y saben qué es lo diferente a todas las ocasiones anteriores donde tenía dudas? Que ahora no tengo miedo. Solo me siento como un cascarón, sin nada adentro de él. Y lentamente, quizá, esté perdiendo lo poco que me quede de mí. Si habéis escuchado esta historia, tal vez, ser un ser de arcilla no sea tan malo. Pierdes la posibilidad de pensar, de imaginar y sobre todo, de temer. Aunque, siéndote sincero, he olvidado qué significaba ello. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.